Dios te bendiga en esta tarde de jueves. Le saludo con todo afecto y le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias por estar de nuevo conectados a su canal, mi canal Restaurando el Muro, para compartir una palabra con fundamento bíblico. Hoy he colocado a la enseñanza un título bien sugestivo. Se llama Mi profesor coronavirus. Y quiero pedirle al Señor que en esta hora esta palabra ministre tu vida y haga eco en tu corazón para que tú puedas entender y comprender el mensaje de lo que Dios quiere que aprendas. Comencemos por decir que en la época de nuestra adolescencia, cuando éramos jovencitos, era común escuchar en nuestros padres frases como estas: estudia para que seas alguien en la vida. Estoy seguro que alguien escuchó esa palabra de su padre. Otra palabra muy común en esa época era que a los hijos no hay que heredarles dinero ni herencia material, que lo mejor que le podíamos dejar era estudio. Y aún un hombre muy prestante, un hombre famoso como Mahatma Gandhi, alguna vez dijo: la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. En nuestra época, de nosotros los adultos, en nuestra época de niños, en nuestra época de adolescencia, era casi que una tragedia aprender. Algunos dicen que nuestros padres no nos tenían paciencia. Otros dicen que nuestros padres casi que nos obligaban a estudiar y aprender. Nos enseñaban casi a la fuerza. Y de hecho se usaba mucho en aquella época. Recuerdo una famosa frase que decía que la letra con sangre entra. Pero déjame decirte algo, nunca dejamos de aprender los seres humanos. Cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo que pasa en nuestra vida son propicios para aprender. En el adquirir el conocimiento debe haber un equilibrio, debe haber una armonía para aprender de lo natural y de lo sobrenatural. Y será necesario capacitarnos para adquirir el conocimiento de lo secular, para terminar una carrera universitaria, para poder desempeñar un buen empleo, para poder tener una carrera que nos garantice buenos recursos, una carrera que nos dé el sustento, un empleo que nos dé el sustento. Ahora, no se puede desconocer las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque lo espiritual nos conecta con Dios. Hay que aprender lo secular y hay que aprender también lo espiritual. Sabiamente, el apóstol Pedro, en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 5 al 8, nos está hablando acerca de ciertas virtudes que tenemos que cultivar, que tenemos que adquirir. Y entre ellas está el conocimiento de lo espiritual. Dice segunda de Pedro 5, segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. El versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta situación que está viviendo el mundo, la pandemia,
el COVID-19, nos tiene que dejar a nosotros enseñanzas y tiene que ser de un gran provecho para entender lo que está pasando y qué es lo que nos está enseñando esta vivencia que está pasando el mundo y que estamos pasando todos. Y es que solo falta ver las noticias para aprender lo que está ocurriendo en el mundo y hacer los correctivos que fueren necesarios. Por eso la enseñanza de hoy la coloqué mi profesor coronavirus. Así como he titulado mi disertación de hoy, quiero decirle que este coronavirus, esta crisis nos está dando lecciones bien interesantes, de muchas de las cuales solo he extraído 3 por cuestiones de tiempo. Y quiero compartirte en esta tarde a la luz de la palabra. Lo primero que nos está enseñando esta situación, el profesor coronavirus, es que nos está confrontando acerca de la mala mayordomía en nuestras finanzas. Esta crisis tomó por sorpresa a mucha gente en materia de finanzas. La mayoría de las personas no tiene una cultura del ahorro. Pensando en cualquier crisis posterior o pensando en enfermedad o pensando en la imposibilidad de ser productivos, aún para la vejez. Se habla mucho en medio de esta crisis acerca de la ayuda de los gobiernos para la gente que vive el día a día. Y tal vez esa es una de las culturas de mucha gente, vivir el día al día. Culturalmente, la mayoría de las personas no tiene en cuenta desde la juventud enseñar a su hijo o a sus hijos lo importante que es el buen manejo financiero, que incluye el emprendimiento, incluye el esfuerzo, incluye propósitos, incluye metas, pero incluye algo bien interesante que es ahorrar, ahorrar para el mañana. Ahora, ¿qué dice la Biblia al respecto? El libro de los Proverbios, escrito bajo inspiración divina por el rey Salomón, considerado como el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, nos habla sobre la importancia de imitar un animal tan pequeño como la hormiga, en la buena actitud del esfuerzo, en la buena actitud del trabajo, pero además en la buena actitud de guardar para la posteridad. Escribe el proverbista en el libro de los Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11, y tomé la versión Dios habla hoy. Dice, anda a ver a la hormiga, perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande, ni quien le diga lo que ha de hacer. Asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Basta ya de dormir, perezoso. Basta ya de estar acostado mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor. La pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado. Qué palabras tan sabias. Y no falta quien gaste todo hasta quedar sin nada y se argumente que por fe Dios proveerá. Sí, la fe es necesaria, pero es necesario ser precavidos. La misma palabra nos está enseñando a través del proverbista la importancia de cultivar, trabajar y ahorrar. La segunda lección de hoy de mi profesor coronavirus es que esta crisis nos confronta acerca del mal manejo de nuestros recursos naturales. Por años y años, la humanidad se ha dedicado a deforestar, a destruir las fuentes de agua, a contaminar los aires, que son la fuente de nuestra vida para poder respirar, el mal uso del plástico,
el mal uso y proceso de las basuras, la contaminación de nuestros ríos, la contaminación de nuestros mares. El hombre ha invadido los más remotos terrenos que correspondían a los animales y a las aves de los bosques. Y es impresionante cómo en este tiempo la inactividad en los ríos y en los mares ha mostrado la belleza hermosa que nosotros los humanos nos hemos dedicado a destruir. Lo vemos en los noticieros, los registros noticiosos, cómo las playas están claras, cómo se ve el fondo del mar, cómo han aparecido peces, cómo se ha regenerado. Aún noticias de la capital de Colombia hablan de que desde la misma capital de Colombia se han podido observar los nevados que quedan muy cerca a la capital, al centro del país. Ahora, la Biblia enseña desde el principio, en el libro de Génesis, que Dios hizo todo lo que existe, los mares, los ríos, las montañas, los animales, y todo lo hizo para nosotros, porque al final de todo lo que creó fue que creó al hombre. Luego eso nos indica que Dios hizo todo para nosotros. Sin embargo, como decía al principio, el hombre en su afán tomó esos recursos naturales para convertirlos en riqueza a costa de la destrucción. Grandes ciudades en este desaceleramiento forzado de la economía muestran valores significativos en la descontaminación de su medio ambiente. Pero a veces me pongo a pensar que a quién se le pudo haber ocurrido y no sabemos desde hace cuántos años verter las aguas negras, las aguas hervidas a los ríos de donde podíamos beber, donde otros beben. Yo recuerdo de niño que en el lugar donde yo nací, un carro recogía la basura, iba y la tiraba a un río y el río se llevaba toda la basura. Es lo más absurdo que uno puede pensar que pueda suceder. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la conservación del medio ambiente? Increíble, pero a veces por desconocimiento no estamos enterados de que la Biblia habla de ciertas cosas interesantes. La Biblia, por ejemplo, habla de una ley impuesta por el Señor desde el mismo principio de los tiempos para el manejo del estiércol humano. So pena de que si se hace un mal manejo de este, Dios se apartaría de nosotros. Mira qué tremendo. Y lo podemos leer nosotros mismos. Si usted tiene su Biblia, busque este texto y sígame en la lectura. Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículos 13 y 14. Tomé la versión, nueva versión internacional. Mira lo que dice. Como parte de tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de ti. Wow, cuando yo leo esto digo, vivimos por la gracia del Señor, porque qué mal uso hemos dado a las basuras, qué mal uso la humanidad le ha dado a los desechos y prácticamente se está autodestruyendo. Y número 3, la tercera lección que me da hoy el profesor coronavirus es que esta crisis nos confronta acerca de apreciar nuestro trabajo, el empleo que tenemos, como una bendición de Dios. La crisis ha llevado a que mucha gente se quede sin empleo. La incapacidad de pago en algunas empresas ha llevado a tener que despedir a muchos empleados
que en el fondo no amaban su empleo y ahora lo añoran. Alguien dijo sabiamente, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y el trabajo, como fruto de nuestras manos, como fruto de nuestro conocimiento, como fruto de nuestro esfuerzo, tenemos que considerarlo como una bendición del Señor. Contrario a lo que dice una famosa canción interpretada y grabada en el año 1954 por la Sonora Matancera. Esa es una canción que interpretaba un cantante dominicano que se llamaba Alberto Amancio Beltrán, titulada El Negrito del Batey. Aún creo que nosotros posiblemente cantamos alguna vez esa canción sin darnos cuenta, sin tener conocimiento de que era una declaración de maldición para nuestra vida productiva. Dice textualmente algunas partes de la canción: a mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. ¡Wow! Ahora entiendo por qué gente aplica y aplica para conseguir trabajo y simplemente dicen, no, no hay trabajo. Sigue diciendo la canción, el trabajar se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Por favor, ¿cómo va a ser castigo la fuente del sustento? Yo tengo que apreciar mi trabajo. Yo tengo que amar lo que yo sé hacer. Tengo que amar el talento que Dios me dio, porque eso me garantiza que es la bendición y los recursos para sostener mi familia y para vivir bien. Ahora, si nos vamos a la Biblia dice todo lo contrario de lo que dice la canción del negrito del batey. Dice que si nosotros escuchamos las leyes y los mandatos del Señor, Él se compromete con toda obra de nuestras manos. Pero dice además que habrá abundancia sin necesidad de pedir prestado, sino que por el contrario, nosotros tendemos tanto que podríamos prestarle a alguien para ayudarle a salir de la deuda o salir del problema. Dice en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 12 y 13, y tomé la versión de la Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice textualmente. El Señor enviará lluvias en el lugar oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo, y tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirle prestado. Si escuchas los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá en la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Qué texto maravilloso nos da el Señor acerca de el trabajo. Entonces, el trabajo de toda la humanidad, la fuente de recursos de todos los seres humanos, se ha visto muy afectada por esta pandemia. La crisis nos ha afectado a todos como un efecto dominó. La afección ha sido en cadena, pero nosotros confiamos en que este tiempo de crisis es solo circunstancial y que Dios nos habrá dejado por medio del profesor coronavirus una buena enseñanza. Quiero concluir el mensaje con alguna acotación bien interesante. Lo primero es que esta lección nos deja en medio de la prueba dura estas tres lecciones. Tenemos que aprender a ser buenos mayordomos. Segundo, tenemos que cuidar los recursos naturales. Tercero, tenemos que convencernos y apreciar nuestros trabajos como fuente de provisión del Señor. Gracias a Dios porque esta pandemia nos llama a todos a la reflexión.
Es como si el Señor nos hubiera llamado a una misma aula, toda la humanidad, para que por medio de este profesor coronavirus todos recibamos una lección del Señor. Ahora depende de cada uno tomar los correctivos del caso. Hay cosas por corregir, hay cosas por mejorar. Será necesario tomar atenta nota de lo que el Señor nos está enseñando. Y segundo, tenemos que apreciar lo que significa tener la dirección de Dios, porque en el fondo todo esto es falta de sabiduría divina. De todas las cosas que llegan por internet o que llegan a través de las redes sociales, me gustó mucho una reflexión o que contenía 5 cosas importantes que se las quiero también regalar en esta tarde. Lo primero es que los pulmones de la tierra necesitaban respirar. Segundo, aprendimos que las personas odiaban más que amar. Por eso Dios reunió a la familia, por eso Dios nos insta al perdón. Tercero, aprendimos que los padres necesitan pasar más tiempo, tal vez tiempo de calidad con sus hijos. Este ha sido un tiempo maravilloso para la familia. Número 4, que las caricias, los abrazos y los besos valen todos los millones del mundo. Y por último, la lección para muchos ricos es que pensaban que el dinero lo podría comprar todo, incluso la felicidad. Y se ha comprobado que no es así. Mucha gente está pasando su apuro y con el dinero guardado en los bancos. Pensemos un poco, reflexionemos un poco acerca de esto que nos está enseñando el Señor a través del profesor coronavirus. Y pidámosle a Dios, pidámosle sabiduría, pidámosle entendimiento, pidámosle al Señor en una actitud especial, acercándonos a Él y pidiéndole sabiduría y pidiéndole al Señor que nosotros podamos de una u otra forma eh, tener del Señor la dirección, porque es necesario. Quiero que me acompañe en una oración en esta hora, pidiéndole al Señor que cumpla su propósito por el cual está pasando lo que está pasando. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Bendigo la vida de quienes han visto y han escuchado este mensaje, Señor. Sé que nos pone a reflexionar acerca de muchas cosas, Señor. Por eso te pido, Padre del cielo, que esta enseñanza quede guardada en el corazón y que tú nos dé la fuerza de voluntad para corregir lo que haya que corregir. Necesitamos, Señor, acercarnos a ti. Como dice tu palabra, si mi pueblo se humillara y buscara en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, dice, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos, Señor, que esta pandemia concluya, Señor, y que podamos retomar, Señor, nuestras actividades para hacer los correctivos necesarios, Señor. Yo bendigo la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Bendigo su familia, bendigo su casa, Señor, en este tiempo en que hemos estado reunidos, Señor. Padre, buscando tu rostro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haberme escuchado. Recuerda que te puedes suscribir a este canal. Ahí donde dice suscribirse, das clic, luego le das a la campanita, activa la campanita y cuando haya un nuevo mensaje, el mensaje te avisará que hay un nuevo mensaje y tú podrás ver estos mensajes que son para reflexión y para edificación. Que Dios continúe bendiciéndote. Un abrazo a todos.